ir haciendo anotaciones ustedes porque no van a tener una presentación específica, pero si tienen su Constitución Política de la República de Guatemala, pues ahí vamos a poder irnos bien todos. Vamos a hacer rápidamente el análisis de Marx, porque Marx es de los que tenemos que poder analizar. Y bueno, el intermedio sobre la dictadura, que ya es para poder terminar el libro de Bobbio. Y recuérdense que sí me enviaron todas sus presentaciones y les voy a dar chance hasta el día de mañana para que puedan enviarlos por la premura del tiempo. Pero les voy a dar la oportunidad de que hasta el día de mañana ustedes puedan subir sus trabajos, sus 2 resúmenes finales para poder terminar y tener sus 10 puntos de sus resúmenes de Bobbio. Y entonces el examen final, que es el lunes a las 7 de la noche, ahí se recuerdan de conectarse puntuales, tiene un valor de 30 puntos más los 10 puntos de Bobbio, pues ahí tiene sus 40 puntos finales. Entonces, al examen final de los 30 puntos, yo le voy a sumar los 10 puntos de Bobbio y tendrán su nota de 40 puntos. Más la zona que ya llevan de 60, pues quienes llevan 60, les va a hacer falta un punto, pero jóvenes, no se duerman en sus laureles. Ahora pueden ustedes sacar una muy buena nota y mejorar su promedio general, ¿verdad? Entonces, no se duerman, lean, porque el tiempo se los corto, porque realmente aquí tienen más chances ustedes que cuando iban a la universidad. Bueno, yo creo que ustedes nunca han ido a la universidad, pero que cuando uno está en la universidad presencialmente, que está el catedrático encima, que está viendo si no tienen chivos, si no tienen cabras o si no tienen vacas ahí con ustedes para poder realizar el examen. Ahora, pues, el daño se lo hacen ustedes si realmente están haciendo solo un copy-paste en la hora de hacer exámenes. Y si no leen las lecturas que uno les deja, ¿verdad? Entonces, el lunes tienen que tener a mano su Constitución Política también, porque les vienen preguntas directamente sobre la Constitución Política. Entonces, si no manejan su Constitución Política, no van a poder responder las preguntas. Bueno, dicho esto, que es el anuncio para poder ya empezar, ustedes ya tienen su zona, ya saben cómo van en este curso, ¿verdad? Así que solo es de que realmente estudien, lean, tengan su Constitución Política a la mano y van a poder contestar su examen. Este viene un poquito largo, porque acuérdense que es acumulativo, así que les pido que por favor estudien. Héctor, buenas tardes, cuénteme. Solo me estaba saludando. Gracias, Héctor, buenas tardes. Bueno, entonces, Marx, para ir aterrizando un poco. A ver, y aquí empieza Bobbio preguntándose, ¿verdad? ¿Existe realmente una teoría de las formas de gobierno en el pensamiento de Marx y en el pensamiento político de Marx, ¿verdad? Entonces, aquí a ver quién quiere, porque aquí Marx es un análisis de una posición bastante extremista, jóvenes. Entonces vamos a ver quién quiere opinar sobre Marx, que ustedes ya habían, ahorita que vi, ustedes ya habían hecho algún análisis de Marx y Engels, ¿verdad? Entonces, como me contó su compañero en Teoría del Estado, uno de sus compañeros la semana pasada, en la clase pasada, y entonces ahí estamos. Perfecto. Entonces, Kevin, por favor. Excelente. Gracias, Kevin. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Gusto de saludarle. Gracias, igualmente, estimado Kevin. Antes que
hablar sobre Marx. Un feliz Día de la Madre para usted también. Muchas gracias. Esté pasando bien, y para todas las compañeras también, un feliz Día de las Madres. Gracias por recordarme. Sí, les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes por el Día de las Madres. Y bueno, nos tocó trabajar, nos tocó estar aquí, así que les mando un abrazo y espero que después de la clase se van a celebrar, no antes. Bueno, empecemos pues, Kevin. Bueno, para entrar en materia, la lectura sobre Marx, la verdad me interesó, más que todo en la forma de pensar lo que era de Marx. Cuando hemos leído, leímos a los demás autores como Bodino, Maquiavelo, vemos en el pensamiento de Marx totalmente diferente. En el libro decía que Marx no creía en las formas clásicas de gobierno que habían hablado los demás autores. Marx decía que él no estaba de acuerdo con las tipologías de las formas de gobierno, sino que para él decía que el Estado era, lo voy a citar, como un puro y simple instrumento de dominación. Uh-huh. Para Marx decía, y para él consideraba que el Estado era más que todo un instrumento de dominación, un instrumento que solo servía para poder dominar a la población y para poder ejecutar ese poder autoritario que tenía. También voy a citar también lo que dice la página 170, donde dice Marx entiende por superstición política toda concepción que por sobreestimar al Estado terminó por hacerlo un dios terrenal. O sea, Marx decía acá que la población había creado al Estado como un dios terrenal aquí en la tierra, que para Marx lo concebía así, que el Estado era como un tipo dios terrenal, que por haberlo sobreestimado mucho o que por haberlo exaltarlo mucho, la población había como creado un dios acá en la tierra que había que sujetarse a esa autoridad, porque si no, de lo contrario, pues nos iba mal. Y también dentro de la lectura de Marx, lo que me llamó interesante fue que Marx creía en lo que era una nueva forma de gobierno, que era el bonapartismo. Por lo que entendí lo que era del bonapartismo fue que esta forma de gobierno se creó como ¿cómo lo puedo decir? Tal vez como un intermedio en donde surge lo que es el dictador. El dictador donde surge para poder ayudar en esas épocas de crisis y para poder ayudar en esas épocas donde habían guerra, crisis. Y lo que dice en la página 172, por ejemplo, dice que el bonapartismo asumió el papel de mediador entre las clases y adquirir una cierta autonomía. O sea, es decir, que el bonapartismo surgió como mediador entre las dos clases dominantes, entre la clase dominante y la clase dominada. Entonces eso fue lo que fue a base que surgió el bonapartismo. Y dice que también lo que Marx identifica en esta nueva forma de gobierno fue que el ejecutivo fue el que prevaleció sobre el poder legislativo, y que el poder ejecutivo fue el que tomó el poder en esta época y que se apoyó pues con el apoyo de la burocracia. Uh-huh. Muy bien. O sea, es que esto es interesantísimo, ¿verdad? El pensamiento de Marx y Engels, acuérdense, y también habla, entonces Bobbio dice, bueno, es que Marx, Engels y Lenin pues tenían este mismo pensamiento, y entonces al Estado, ellos decían que en el Estado había una estructura y una superestructura, ¿verdad? Entonces ahí era donde ellos decían, bueno, la base del Estado, que es el proletariado, se queda sin nada, mientras que es los que trabajan, los que producen, los que mantienen a la clase de la burguesía, ¿verdad? Que están por encima de ellos. Y entonces, por lo tanto, era incompatible
esta parte entre la burocracia y el proletariado. Y entonces ahí es donde empieza toda esta ideología de, bueno, la burguesía dominante debe desaparecer. Lo que se debe buscar es que todos estemos a un mismo nivel, ¿verdad? Que no hayan clases superpuestas, una dominante y la otra dominada, que todos debiéramos de ser iguales. Y entonces ahí es donde ellos ya empiezan a promulgar. Y por eso les decía yo que empezaba desde Hegel, ¿verdad? Porque Hegel era lo contrario a Marx, ¿verdad? Hegel era un estado racional, ¿verdad? Mientras que, como dice Kevin, para Marx era el Estado, el Dios terrenal que nosotros teníamos, y entonces, por lo tanto, teníamos que obedecer al Estado, ¿verdad? Y el Estado era el supremo, y como bien decía Kevin, entonces, ¿qué pasa con la tiranía? Pues nosotros mismos estábamos sometidos a la tiranía, ¿verdad? Del Estado. Entonces, esa contradicción que había entre la filosofía de una exaltación del Estado por parte de Hegel, Marx considera que ese es un simple instrumento de dominación. O sea, el Estado es un simple instrumento de dominación. Y entonces nos habla de dos elementos principales en esta concepción negativa del Estado. Kevin, si lo podemos ver en la página 169, estos dos elementos principales de la concepción negativa del Estado para Marx, ¿cuáles son? Sí. Mira, casi en medio, no, un poquito más abajo del medio, ¿verdad? Sí, Cabal lo resalté. Cabal dice, los dos elementos principales de esta concepción negativa del Estado en Marx son, inciso A, la consideración del Estado como pura y simple superestructura que refleja la situación de las relaciones sociales determinadas por la base social. Inciso B, la identificación del Estado con el aparato o los aparatos de los que se vale la clase dominante para mantener su dominio, razón por la cual el fin del Estado no es un fin noble como la justicia, la libertad, el bienestar, etcétera, sino pura y simplemente es el interés específico de una parte de la sociedad, no el bien común, sino el bien particular de quien gobierna, que como hemos visto siempre ha hecho considerar un Estado que sea expresión de una forma corrupta de gobierno. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ven ustedes, ¿cuál era esa consideración, verdad? ¿Cómo es que estaba organizado el Estado y la base, que es el proletariado, que era la estructura, y la superestructura, que era la burguesía, que lo que hacía era utilizar al Estado para poder mantener dominado, ¿verdad? Y que era la clase dominante y la clase dominada, pues obviamente el proletariado, y que eso era lo que había que cambiar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se enfocan en la idea del socialismo como primera etapa para poder bloquear el capitalismo y luego llegar al comunismo. Nunca hemos llegado al comunismo, no hemos visto ninguna de los gobiernos que llegaron al socialismo que hayan pasado esa etapa al comunismo, ¿verdad? A pesar de que siempre fueron tachados de comunistas, de esto y de lo otro, y por eso fue el conflicto armado interno que tuvimos nosotros durante más de 30 años, porque se vino a empoderar esta ideología en el siglo XX y por eso fueron todas las revoluciones que hubo a nivel mundial en relación a el comunismo, y después de la Segunda Guerra Mundial que vino esta Guerra Fría era en base a estas ideologías. Gracias, Kevin. Excelente. Daniel, por favor. Daniel levantó la mano. Daniel Rodas. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Yo es que no había participado en las clases anteriores, pero
para mí lo que Marx plantea, me llama la atención que menciona la obra de Engels, del Estado, la propiedad privada de la familia, el Estado y el origen de la familia, pero considero que tal vez la forma, más que todo como aplicativa para nosotros, que por ejemplo, a veces nosotros aquí en clase hemos dicho algo que me llamó la atención que menciona un pequeño fragmento del capítulo de Marx, donde dice que, por ejemplo, este personaje Engels escribió una obra en su juventud, y ahí la citan, donde que era para una comuna, para una municipalidad del lugar de donde él era originario, de Francia, si no estoy mal, pero es que me llama la atención que ahí prácticamente hay, no sé, son 5 enunciados, que prácticamente son los enunciados como populares, que a veces hasta nosotros como que pronunciamos, y es como que la rebaja de los sueldos de los funcionarios, que ganen como gana cualquier otra persona, un proletariado le llama el autor, que la policía y el ejército ya no sean represivos, sino que sea la población la que se arme, la que busque la justicia y así, que ya se quiten los jueces porque imparten justicia de una manera no tan buena. Entonces el Marx, Bobbio termina de justificar y hace este encaje entre estos distintos autores, como usted decía, que van por la misma línea, para determinar en sí lo que es el sentido comunista. Y usted por eso es que levanté la mano, porque usted mencionaba algo que, por ejemplo, cuando se desarrollaron estas teorías, incluso Guatemala tuvo un conflicto armado interno producto de estas dos ideologías, entre lo que era una república, que era como dicen, la derecha y la izquierda, que la izquierda busca el comunismo y el socialismo. Entonces, cuando nosotros prácticamente hacemos esos pronunciados, que los funcionarios públicos ganen igual que todas las personas que realmente representen la unidad, y es más, que la policía y el Estado son represivos, y dice que Marx lo consideraba de una forma negativa, no existía para él burocracia, monarquía, democracia, no existía una monarquía constitucional, todo era negativo. Entonces, desde este punto dice que él solo, la forma en que él lo encaja, que todos son como que imperios de poder, que terminado uno, como lo plantean Aristóteles y luego Platón, Bovino y todos, terminado uno se entra a otro sistema, pero también otro que entra, el que hace es dominar al anterior o dominar a un tercero que surgirá después. Entonces, como que es un círculo vicioso lo que presenta Marx, y como que él no presenta así una forma de gobierno como que ideal, pero sí presenta para mí una forma en que las personas puedan vivir en sociedad. Pero también menciona, por eso es que mencionaba la parte de Federico Engels en su obra El origen de la familia, el Estado y la familia del Estado, en que prácticamente se puede entender el comunismo o la búsqueda del comunismo buscando estos caminos, estas pautas de la igualdad, la justicia y la paz, pero también como que nos llevaran a una forma como lo menciona en la obra, una forma salvaje, una forma primaria de sociedad, porque él, claro, menciona en la que el Estado ya como que deje de existir y solo se formen sociedades. Pero, sin embargo, Bobbio hace esa observación, que al dejar esto como que al no haber una forma, una constitución ideal para Marx, sino que todo es visto de una forma negativa, entonces se vuelve como que al ciclo vicioso de lo inicial. Y volvemos como cuando no se había organizado el Estado, y el Estado se entiende como una forma. Lo describe también que para Aristóteles era la forma, la búsqueda del bien común era el fin del Estado, que nosotros lo tenemos contemplado en nuestra Constitución, y para Platón dice que era la búsqueda de la paz. Entonces, la confirmación de la paz. Entonces, si nosotros, pues, desde el pensamiento de Marx, si se lograra realmente como que una igualdad, buscando el principio de igualdad, de justicia en cuanto a los órganos estatales, a los funcionarios públicos, prácticamente estaríamos regresando a una forma primaria de organización y aboliendo el Estado. Del Estado al no Estado, ¿verdad, Daniel? Que decía, vamos a evolucionar a un no Estado. Entonces yo termino esa conclusión porque me gustó leer esta partecita, porque ¿quién no ha tenido ese pensamiento? Yo lo he tenido. ¿Por qué los funcionarios públicos, si representan la unidad, si representan a los que los eligen, por qué tienen condiciones arriba de las condiciones que dominan entonces? Pero sin embargo, comprendiéndoles de una teoría de la organización de un Estado, sí es funcional así, porque nosotros desde la parte que somos una república, entonces la República de Guatemala, nuestra forma de organización, o sea, nuestro sistema respalda estos altos funcionarios, estos altos sueldos, viendo desde hasta donde vamos ahorita. Y si nosotros, como quieran, dicen algún dicho popular por ahí, queremos ir contra el sistema, tendríamos que estar practicando como que los principios marxistas. Pero eso nos abolería, incluso como que a mí me haría sentir
como que estoy perdiendo identidad por mi país, identidad por lo que representa este Estado, que aunque a veces sea injusto o haya cosas que no me parezcan, es una forma de organización. Y es una forma de organización, como lo menciona Bobbio, citando a Maquiavelo, que distribuye el poder. Y que esos cambios en el poder, esa periodicidad, es lo que busca o lo que justifica la finalidad de este Estado, que es la justicia. Y como me ayudó a aclarar esta lectura, como le digo, lo referente a lo que yo también había tenido esas ideas, porque ellos allá y no todos iguales, pero sin embargo ahí se pierde el Estado, se pierde la organización y se pierde como que y se logra la insubordinación, lo que algunos autores llaman, se me olvidó ahorita el nombre, pero cuando ya no hay orden, ya no hay quien diga que se haga, la anarquía. La anarquía, exacto. Entonces, yo solo este era como que mi análisis que hice con esta lectura, licenciada. Excelente, Daniel, muy bueno, muy bueno. Les voy a aplaudir a los dos, porque tanto Daniel como Kevin hicieron un muy buen análisis. A los dos les aplaudo. Miren, y es que es eso, o sea, y aquí los que leyeron realmente, porque los que leyeron sí deben de estar aprendiendo, como Daniel, como Kevin, como Cristian, que si leen. Y es que miren, no hay como leer, jóvenes, porque esto nos abre la perspectiva que tenemos, nos clarifica las situaciones en las que estamos viviendo. Pero si nos quedamos solo con lo que nos dicen las redes sociales y con lo que nos ataca el famoso TikTok, el Twitter y nos quedamos viendo Netflix todo el tiempo sin tratar de cultivarnos nosotros intelectualmente, la verdad es que vamos a cada vez ser más sumisos a lo que la clase dominante pues quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que leer, por eso es que tenemos que cultivarnos intelectualmente. Y si leemos la historia y la filosofía, el fundamento de lo que tenemos ahorita, vamos a poder entender, como bien lo hizo Daniel, por qué estamos ahorita así, ¿verdad? Y qué sopesamos y qué valoramos más. Y entonces fíjense que nosotros hemos repetido, nosotros hemos repetido como loritos lo que es el comunismo. ¿Pero qué es el comunismo? Pues la palabra de dónde viene, de la comuna, ¿verdad? Porque ellos decían es que todo tiene que ser comunal. Todo, no pueden haber bienes exclusivos para las iglesias, por ejemplo. No pueden haber bienes exclusivos para un cierto grupo de personas. No, todo tiene que ser comunal. Y por eso es que decían, bueno, no, todo es de todos. Y entonces yo no podía tener una casa en propiedad privada. Pues decían, no, señor, usted no puede tener esa gran casa solo para usted. Usted tiene que compartirlo porque es todo de la comunidad, ¿verdad? Entonces eso era para ellos. Entonces veían ustedes que no vivía solo una familia en una casa, sino que podían vivir 2, 3, 4, dependiendo del tamaño de la casa. Y todos tenían que vivir en comunidad. Y por eso era que se repartían los bienes del Estado en comunidad, es decir, pero, ahí es donde viene el pero, ¿verdad? Eso se repartía para la clase dominada porque los dominantes como Lenin, Stalin, que eran los en Rusia, por ejemplo, en la Unión Soviética en esa época, ¿verdad? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ellos sí tenían un status quo superior a los demás, ¿verdad? Ellos sí podían tener sus propias propiedades, tener otro nivel de vida, pero el vulgo no. Entonces volvemos a caer a lo mismo, como dice Daniel, ¿verdad? Siempre vamos a tener una clase que va a dirigir y la otra que vamos a estar en la dirección de poder irnos abriendo el camino y el paso, pero vamos a poder decir, bueno, esto lo logré yo, esto lo hice yo, esto lo tengo yo. Y no de, yo lo hice, pero es de todos, ¿verdad? O sea, yo me superé, pero al final es una superación para todos. O sea, eso sería ideal si realmente el humano no fuera egoísta, si realmente el humano propiciara
el bien común de una forma fraterna, ¿verdad? Pero estando conscientes de eso, jóvenes. No es que yo sea pro de algo, no, al contrario, pero tenemos que leerlo para que nosotros vayamos entendiendo por qué es que estamos aquí, ¿verdad? Y ellos por eso decían que, bueno, ahorita lo que venía era entonces al promulgar este cambio, una dictadura del proletariado, ¿verdad? Que eran las palabras de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora quien debía de gobernar era el proletariado, y esto solo se hacía de una forma revolucionaria. Tenía que haber una transformación revolucionaria, porque de lo contrario no podríamos pasar a la dictadura del proletariado o de la clase que había sido históricamente dominada, ¿verdad? Entonces es interesantísimo, y como dice Kevin y Daniel, entonces él hace un análisis de lo que nosotros siempre hemos como reclamado, protestado, etcétera. Entonces vemos cómo esto se ha dado a través de la historia universal todo el tiempo, ¿verdad? Pero que nosotros logramos mantener una estabilidad si logramos tener ese equilibrio entre el poder público y los gobernados, porque por eso es que nosotros, y vuelvo y repito, en el ejercicio de la soberanía que radica en nosotros como pueblo, nosotros somos los llamados a tratar de elegir a nuestros mejores gobernantes. La responsabilidad está en nosotros. Si nosotros no acudimos a votar, si nosotros no acudimos no nos informamos bien a quién podemos elegir como la mejor opción, estamos cometiendo una gran falta para con nuestro Estado. Nosotros vivimos aquí y nuestros dirigentes son los que nos van a llevar por bien o por mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero yo no voy a tener ninguna autoridad moral si yo no acudo a votar, si yo no elijo. Y ahorita tenemos esa oportunidad. Miren ustedes, en un mes ya vamos a estar en elecciones. Y entonces tienen ustedes que informarse. Tenemos todos que informarnos. Tenemos que escuchar a los candidatos, tratar de ver sus escasos planes de trabajo que nos han presentado para poder nosotros analizar. No nos podemos quedar con el bailecito o con la cancioncita o con el espejito que nos están dando, porque estamos mal. Pero tenemos esa responsabilidad, y muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, van a ir a elegir por primera vez. Entonces tienen una gran responsabilidad. Nosotros los viejitos, pues verá, ya voy a que siquiera voy a votar, y si no, porque estoy llegando a la tercera edad y más allá, ¿verdad? Entonces, pero tenemos una responsabilidad. Si podemos todavía movilizarnos y ir a votar, hay que hacerlo, jóvenes. Porque nosotros está esa responsabilidad de ustedes que lo ven ahora, de elegir qué tipo de gobierno es el que queremos. Perfecto. Y nos queda uno chiquito que era el intermedio sobre la dictadura. ¿Qué fue lo que analiza Bobbio con el intermedio de la dictadura? Que ahí es donde va diciendo ahora qué hacer. Gracias, chicos. Y quiero ver con quién me topo yo donde voy a votar de ustedes. Y tal vez hasta nos reunimos antes, ¿verdad? Si es que concretamos reunirnos para conocernos y discutir un poco sobre las opciones que tenemos para poder ir a votar. Bueno, chicos, a ver. Y entonces, en el intermedio sobre la dictadura, ¿qué es el análisis que hace con este título Bobbio para ir finalizando esta situación? A ver, Vinicio, no. Yo no voy a decir esto. Vamos a platicar sobre las opciones. Las opciones ustedes tienen que analizarlas, jóvenes. Yo no les voy a decir cuál es mi preferencia, ni mi no preferencia, ni nada, porque eso creo que está en cada uno de nosotros, el poder decidir. Acuérdense que el voto es universal, secreto. Secreto es porque, pues al final yo soy la que decido.
Brian, igual ustedes son los que deciden. Ustedes tienen que informarse, ustedes tienen que analizar y ustedes tienen que decidir. No hay por qué disculparse, Vinicio, yo solo aclaro que no voy a dirigir la opinión que ustedes puedan tener, ¿verdad? Ni vamos a entrar en una discusión de esa naturaleza ahorita, porque tenemos que terminar el programa para que ustedes examinen el lunes. A ver, intermedio sobre la dictadura, que nos queda pues un minuto para esto. A ver, ¿quién quiere hablar rapidito de el intermedio de la dictadura, que es como terminemos aclarando en qué estamos, ¿verdad? A ver. A ver. Nadie leyó el de intermedio sobre la dictadura. Jesús santo. Y entonces no van a llegar a sus 10 puntos. ¿No? ¿No terminaron de leer el libro? ¿Ninguno? Aún no, licenciada. Entonces voy a tener que decir quién. ¿Perdón? ¿Quién me habló? Gloria, buenas tardes, licenciada. Perdone, aún no termino. A ver, Gloria, ¿no entendió? No. Le decía que aún no termino de leer. Ah, no termina de leer. A ver, ¿quién terminó de leer? Porque ya era, de haber leído Marx, ya les quedaban como 5 hojitas para terminar de leer. El intermedio sobre la dictadura y cerrar la lectura. ¿Alguien que la haya leído que quiera comentar algo? Nadie. Kevin, sigamos con usted, Kevin, gracias. Eso me dice que usted se ha leído, obvio. Gracias. A ver, Kevin. Bueno, sobre el intermedio sobre la dictadura, yo creo que Bobbio, bueno, hacía como el énfasis en que a veces nosotros confundimos los términos que él presenta, que es la tiranía, el despotismo y lo que es la dictadura. Pero él presentaba acá en el libro pues las diferencias en cada uno. Por ejemplo, bueno, para comenzar, él decía que la dictadura sus inicios comenzaron con lo que era el régimen del fascismo italiano, del nazismo alemán, el estalinismo y todos los regímenes que conocemos. O sea, que a partir de eso comenzó lo que fue el régimen de la dictadura. Pero lo que él decía también es que la dictadura pues comenzó en la época romana. Él decía que se le llamaba dictador a aquel magistrado que era colocado pues en el estado para poder también resolver algunos problemas o conflictos en la nación. Pero lo que él decía que lo que era la dictadura, una de las características de la dictadura era que la dictadura era temporal, que la dictadura no era como para siempre, sino que la dictadura era como un régimen que se habían puesto, Bobbio decía que eran puestos como por 6 meses. Decía que, o sea, se habían puesto por poco tiempo para poder resolver esos problemas que tenía la nación. Y también dice que, digamos, las diferencias que está entre la tiranía, el despotismo y la dictadura, por ejemplo, dice que la tiranía es monocrática. O sea, tanto la tiranía, el despotismo y la dictadura son monocráticos. O sea, ¿qué quiere decir la palabra monocrático? Que el poder solamente está en una sola persona, que el poder pues no reside en varias personas, sino solamente él, sino también dice que la dictadura tiene poderes extraordinarios, poderes como por ejemplo el Imperium Domi. Que era el Imperium Domi? Bueno, estaba investigando qué era eso y encontré que el Imperium Domi era más que todo, y también lo dice el libro, que era cuando el dictador pues tenía el poder dentro de los límites de la ciudad. Y también otro poder que tenía pues ese era el Imperium Militiae. O sea, ese poder pues, es lo contrario, que el dictador tiene el poder fuera de la ciudad.
También dice que precisamente dice que la dictadura se diferenció por eso de ser temporal de la tiranía y del despotismo, porque a base de eso la dictadura se puede decir que fue una forma de gobierno positiva, a diferencia de tanto el despotismo como de la tiranía. Entonces por eso se consideraba como una forma de gobierno positiva. Lo que me llamó la atención también fue de que dice que el dictador tiene el poder de suspender momentáneamente las leyes vigentes, pero no tiene la capacidad de como emitir o de cambiar la constitución. Entonces, es decir, el dictador tiene el poder, o sea, tiene el poder absoluto y tiene el poder para tal vez regir sobre el poder ejecutivo, pero no tiene el poder sobre el poder legislativo. Uh-huh. Muy bien. Ahí está. Muy bien. O sea, nos habla, hace un análisis de los dictadores a través de la historia, ¿verdad? Como para poder aterrizar. Y entonces habla de que muchas veces confundimos la dictadura, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un dictador, muchas veces confundimos las características que debe tener un dictador o que podría tener un dictador, ¿verdad? Entonces, lo hablamos de una forma despectiva cuando no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, es interesante y vamos a concluir. Gracias, Kevin. Gracias por la lectura. Realmente el bien es para ustedes, ¿verdad, chicos? Eso. Si no leyeron, por lo menos en el intermedio de los semestres, lean Agobio. Miren, este libro se lee 1, 2, 3 veces para terminar de entenderlo bien. Entonces, es ideal si pueden volver a leerlo. Y vamos a terminar leyendo la conclusión a la que lleva el texto de Buonarroti, ¿verdad? De Miguel Ángelo. Y entonces él termina en la última página y hace una conclusión que nos la traduce Bobbio, ¿verdad? Porque italiano los dos. Entonces veamos qué es lo que dice. Por favor, Daniel o Cristian, ¿quieren leer esta parte de la página 190 donde terminamos ya con este libro? A ver, ¿quién de ustedes o quién de todos quiere leer este párrafo donde concluye Bobbio, y con esto tenemos una lectura para poder concluir con esto? ¿Quién quiere leerlo? Aquí es, licenciada. Por favor, Margarita, porque si no es aquí es cuando me siento que estoy hablando yo sola con mi computadora todo el tiempo. Uh-huh. No, yo estoy poniendo atención y felicito a los jóvenes de veras que tienen esa habilidad de expresarse bien, siendo tan jóvenes y estudian bastante. Yo Qué bueno. Por eso. Igual ajá, pues usted, eso se contagia. Eso se Así contagia. es. Se está contagiando bastante, sí. Qué buena, Margarita. Bueno, dice, y esta es la conclusión. Uh-huh. Así pues, la experiencia ha demostrado que el rey y los privilegiados son los más dictadores de la revolución popular. Son malos dictadores, son malos directores. Son malos, perdón, sí, son malos dictadores de la revolución. No, y no dice dictadores, son malos directores. Directores, perdón. Ya mira, hasta estoy algo solita. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Dice, así pues, la experiencia ha demostrado, 1, que el rey y los privilegiados son malos directores de la revolución popular. ¿Por qué? Porque ellos no son parte de, como decimos a veces despectivamente, del populacho, ¿verdad? Ellos son los privilegiados, ellos son la aristocracia y el rey, la monarquía, y entonces ellos son muy malos directores de una revolución popular. ¿Por qué? Porque no les interesa, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces, Margarita. Muy bien, dice número 2, que el pueblo es incapaz de regenerarse por sí mismo
y de designar a las personas que deben dirigir su regeneración. 3, que antes de pensar en una constitución y en leyes fijas, es necesario establecer un gobierno reformador y revolucionario con bases diferentes de las de una libertad regular y práctica. Y pacífica. Fíjense aquí, entonces el 2 nos dice, ¿verdad? El 1, el rey y los privilegiados, obviamente, le hace aquí aristocracia, o, ¿verdad? La clase dominante, son los menos indicados para iniciar una revolución del pueblo. Segundo, que el pueblo por sí mismo, o sea, es incapaz de regenerarse y de designar a las personas que deben dirigir su regeneración, porque el pueblo en sí mismo, sus dirigentes en algún momento de la revolución van a caer en la tentación del poder y van a volver a ser la clase privilegiada, y por lo tanto van a seguir manteniendo esta situación de dominantes y dominados, ¿verdad? Y luego dice en el 3 que antes de pensar en una constitución y en leyes fijas, o sea, antes de iniciar una nueva etapa con una constitución y unas leyes fijas, es necesario establecer un gobierno reformador o revolucionario. O sea, si iniciamos la revolución o iniciamos algo nuevo dentro de nuestro Estado, no iniciamos de lleno con las leyes, con la Constitución y las leyes, sino que iniciamos estableciendo un gobierno que es contrario a lo que estábamos viniendo lo que estábamos teniendo hasta la fecha, para que se establezcan bases diferentes de la en libertad, como nosotros así lo estamos, y que sea de una manera pacífica, ¿verdad? O sea, primero instauramos un nuevo gobierno, y este nuevo gobierno va a llamar a los constituyentes, que van a ser la base para poder regular de mejor forma y distintamente a como estábamos antes, pero ya instaurado ese nuevo gobierno. Muy bien, siga, por favor, Margarita. Muy bien, licenciada. ¿Cómo se organizará el gobierno revolucionario de los sabios para lograr hacerlos agradables al pueblo? Es necesario. Es imperativo. Es imperativo dar a ese gobierno una organización idónea para las funciones que deben cumplir. Estas funciones son de naturaleza diferente. Deben dirigir toda la fuerza nacional contra los enemigos externos e internos. Crear y establecer las instituciones por medio de las cuales el pueblo será imperceptiblemente conducido a ejercer realmente la soberanía. Preparar la constitución popular que debe contemplar y concluir la revolución. Que debe completar y concluir la revolución. Entonces, ven cómo ustedes, van a preparar la Constitución. Entonces, esa va a ser su misión, ¿verdad? Para poder tener normas fundamentales que vayan a regular el ejercicio de ese poder soberano, ¿verdad? Van a regular entonces las funciones, como bien decía Daniel y Kevin, de separar al final el poder ejecutivo del legislativo y del judicial, y los controles que se van a dar entre ellos, porque entonces ahí vamos a tener a los mejores, vamos a elegir a los mejores para que puedan hacerlo. Vamos a elegir a los sabios, dice él, de nuestra sociedad, para que puedan elegir de forma pacífica y correcta este nuevo camino que queremos nosotros para el estado en el que estamos. Y ahí entonces, con esto terminamos la lectura de Bobbio y las formas de gobierno, y nos vamos al último. Eric, ¿quiere hacer un comentario sobre esto? Gracias. Qué bueno. Eric es otro que ha leído
constantemente y que ha participado. Hola, licenciada, muy buenas tardes. Feliz Día de las Madres a usted y a todas las personas que están acá siendo madrecitas. Bendiciones. Pues yo la verdad solo es un pequeño, tal vez complemento a todo lo que se ha leído, ya que Daniel prácticamente abarcó todo el tema. Entonces, mil respetos para yo lo que entendí, así a grandes rasgos, de que para que la dictadura no es compatible con la democracia, por ende, ¿verdad? No es compatible. Pero para llegar Bobbio lo toma que para llegar a estas circunstancias, pues se puede tomar como un intermedio para llegar a la democracia. Y se puede plantear como que va a existir un gobierno autocrático. Pero en ese momento de transición para llegar a la democracia no se puede llamar autocrático como una dictadura, porque autocrático lo mencionó Daniel, que prácticamente es una persona a la que lleva el control en teoría, ¿verdad? Entonces yo entendí de que en el intermedio de esta dictadura, aunque no, en aquella época, aunque no quisieran, tenían que pasar esa transición de dictadura para llegar para la autocracia, para el poder autocrático y poder llegar así a una democracia. También tengo aquí apuntado donde Bobbio argumenta que es necesario establecer ciertas condiciones que permitan un proceso de transición democrática efectivo para poder llegar a la libertad y a la igualdad de todos los ciudadanos. Nada más ese era mi comentario. O sea, para complementar todo lo que dijeron los compañeros. Excelente, Eric, gracias. Y con esto, pues Eric está cerrando con broche de oro y esta parte de la discusión de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, porque obviamente es el pensamiento ya de una forma política que se hace el análisis, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Así que un aplauso para todos, para los que leían, para los que realmente se interesaron en esta parte. Así que yo les doy el aplauso por haber hecho ese esfuerzo, que al final es un bien para ustedes, ¿verdad? Y que si vuelven a leerlo, pues van a tener otras concepciones a las plasmadas en un momento dado. Así que los insto a que si lo leyeron, vuelvan a leerlo posteriormente. Bueno, entonces, ya con la última unidad, que es la estructura y organización del Estado de Guatemala, el primer punto si nos vamos entonces, si tienen su constitución política a la mano, al artículo 223 de la Constitución Política. Entonces aquí les digo, es un poco más de manejo de la Constitución que ustedes deben de tener. Entonces ahí nos habla la estructura de organización del Estado. Entonces es qué parte de la Constitución estamos viendo aquí. La primera fue la parte dogmática. Y entonces si ya nos vamos a esta parte, ¿qué parte de la Constitución es? Eso ya lo saben ustedes. Muy bien, Héctor, es la parte orgánica de la Constitución. Y entonces ya nos vamos, ¿por qué? Porque nos habla de la estructura y de organización del Estado. Ya cuando hablamos de estructura y organización del Estado, obviamente la parte orgánica, ¿verdad? Bueno, entonces, y entonces nos vamos al régimen político electoral. Y el artículo 223, me gustaría que lo leyera alguien. A ver. Héctor, ¿usted lo puede leer, por favor? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Héctor, gracias. Artículo 223. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido
al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales a hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Excelente, gracias Héctor. Entonces ven aquí que nos dice que hay una libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y nos habla que todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales del proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Eso quiere decir que esa ley se emitió también por la Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto es una ley de rango constitucional. ¿Se recuerdan que vimos que habían varias leyes de rango constitucional? Esta es una de ellas. ¿Cuál es esa ley? A ver, ¿quién me la quiere decir? ¿Cuál es esa ley que regula todo lo que nos dice el artículo 223? ¿Cuál es esa ley? Silvia, por favor. ¿Perdón, Silvia? Buenas noches, licenciada. ¿Sería la ley electoral y de partidos políticos? Muy bien, la ley electoral y de partidos políticos, ¿cuál decreto es ese? ¿Qué decreto es ese? 1-85. Muy bien, Israel. Gracias por completar lo que Silvia indicó. Entonces tenemos la ley electoral y de partidos políticos es el decreto número 1-85 que proviene de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra ley electoral y de partidos políticos porque esa es la que nos informa y la que organiza todo lo relativo al sufragio, al derecho, a los derechos políticos, ¿verdad? Cómo se conforman estas organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas jóvenes no son solo los partidos políticos, son también los comités cívicos electorales y también las asociaciones con fines políticos. Entonces vemos nosotros que este decreto, la ley electoral y de partidos políticos, no solamente nos dicen quiénes pueden participar, ¿no? También nos dice cómo es que se organiza la política en Guatemala. Entonces, es aquí, en este decreto 1-85 nos habla de que se entiende por ciudadanía y por voto. Nos habla también de los partidos políticos, cómo se organizan cómo se dan estas organizaciones políticas, en fin. Entonces, si quieren, vamos viendo un poquito lo que habla la ley electoral, muy a grosso modo, ¿verdad? Porque al final esto es parte de una materia específica que es derecho electoral, porque realmente toda la regulación es muy amplia, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos, pues tiene 153 artículos, entonces se dan cuenta, no es una ley chiquita, no es una ley bastante extensa, que nos habla sobre todo el funcionamiento de las organizaciones políticas, que como les digo, las organizaciones políticas no son solo los partidos políticos, hay comités cívicos que son órganos temporales, que los comités cívicos son para poder elegir alcalde y corporación municipal en las elecciones, cuando se convoca a las elecciones generales. O sea, los partidos políticos pueden existir todo el tiempo y tienen una duración indefinida porque tienen una organización más específica, tienen que tener un cierto número de afiliados para poder existir, tienen que hacer una constitución de ese partido político, debe tener una ideología específica, o sea, realmente mi ideología es más de derecha o de izquierda, o ustedes han visto que ahora dicen es del centro, o es centro izquierda, o es centro derecha, pero tienen que tener una ideología, tienen que saber hacia dónde quieren llevar ellos al Estado, hacia un Estado más de la comunidad, ¿verdad? O hacia un Estado ya específicamente capitalista, o sí podría tener un poquito de los dos, ¿verdad? No tan extremo. Y entonces
ahí es donde ellos dicen, bueno, tengo una ideología. Para mí mi ideología es más socialdemócrata, o sea, o es eminentemente capitalista, ¿me entienden? Tiene que tener eso y entonces perdura en el tiempo indefinido a no ser que operen las causas de donde se puedan cancelar un partido político. También vimos que una vez hecha la convocatoria a elecciones, pues ya todos los funcionarios públicos no pueden estar diciendo, bueno, es que, y más si participan, ¿verdad? Yo como alcalde hice esta obra y entonces para darse como conocer, ¿verdad? Lo bueno que es. Y entonces utilizarlo como propaganda política en el momento de hacerlo. La convocatoria a elecciones de este periodo en el que estamos ahorita, por ejemplo, fueron hechas el 20 de enero para que las elecciones generales en la primera elección, o como nosotros lo llamamos, la primera vuelta, se lleve a cabo ¿cuándo, jóvenes? ¿Cuándo es esa primera elección que tenemos nosotros de las elecciones generales? Y son elecciones generales, ¿por qué? Porque nosotros vamos a elegir binomio presidencial, es decir, presidente y vicepresidente de la República. O sea, prácticamente estamos eligiendo el Ejecutivo porque ellos van a ser los encargados de designar a sus ministros y secretarios. 25 de junio, muy bien, Israel, muchas gracias. Esa es la primera elección, ¿verdad? Y ahí ahí nos van a dar 5 boletas. Nos van a dar boleta para binomio presidencial, ¿verdad? O sea, elegir presidente y vicepresidente de la República. Nos van a dar una boleta para elegir el organismo legislativo, porque vamos a elegir los diputados al Congreso de la República por listado nacional, es decir, para todo el país, y por listado distrital, que esto quiere decir que es por distritos, que son los departamentos de la República. Entonces, van a estar más representados los departamentos que tengan, se recuerda que ya lo hablamos la vez pasada, que tengan mayor número de habitantes. Entonces ahí es donde nos dice, bueno, dependiendo el número de habitantes, así es como se les van a estar integrando el organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República. Entonces nosotros elegimos organismo ejecutivo y elegimos también el organismo legislativo, ¿verdad? Porque elegimos a los diputados al Congreso de la República. También elegimos a los alcaldes y corporaciones municipales, porque aquí es donde nosotros, pues, vamos a decidir quiénes también nos gobiernan dentro del municipio. Entonces ahí tenemos nosotros la elección, entonces ya llevamos 3, ¿verdad? Elección de binomio presidencial, elección de diputados por listado nacional, elecciones por diputado por listado del distrito, ¿verdad? Por distritales, elección de alcaldes y corporación municipal, ¿verdad? Y la última papeleta que vamos a recibir, y van a ser de diferentes colorcitos, ¿verdad? Va a ser para identificar cada elección, va a ser la de diputados al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Entonces esas son, imagínense, en un mismo día nosotros elegimos todo, por eso se llaman elecciones generales. La idea para mí debería ser mejor y sería más democrática si a la mitad del periodo que esté llevando a cabo el Ejecutivo y el Legislativo se eligieran a los otros diputados y o se eligiera al Congreso de la República para que realmente fuera un control entre ellos, ¿verdad? Porque si no, nos vemos nosotros con 5 papeletas, imagínense, y entonces la mayoría de la población que ha hecho, ay no, yo voto en las 5 papeletas por el mismo partido, ¿verdad? Porque es el que yo he conocido, es porque el que a mí más me gustó, fue el que a mí me regaló esto y lo otro. Entonces yo voy a votar en las 5 papeletas por el mismo partido, porque ¿a qué hora me puedo analizar si
para el Ejecutivo voto por este partido, para el Legislativo por el otro, que así debería de ser nuestro voto cruzado, para que realmente pudiera haber un control de poderes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Vinicio. Las papeletas, si es departamentales, solo ahí se dan, como por ejemplo, si es de San Marcos, solo en el departamento de San Marcos. Ahí hay diputados para el departamento de San Marcos, que es los distritales. Entonces, la papeleta que les dan a ustedes, que podría ser, qué sé yo, azul o rosada para diputados distritales, se están eligiendo solo para ese departamento. Por ejemplo, como dice Vinicio, solo para San Marcos, o solo para Huehue, o solo para Guatemala, que Guatemala tiene un distrito central también, ¿verdad? Entonces es distinto el distrito central a el departamento de Guatemala. Y tenemos la boleta del listado nacional, que eso es un listado que nos dan de todos los partidos para que esos diputados puedan, sean representativos de todo el estado, ¿verdad? Entonces por eso tenemos papeletas distintas para integrar el Congreso de la República, por el listado nacional y por el listado distrital. Entonces, dependiendo de nosotros, si yo soy de Quetzaltenango, pues voy a tratar de informarme sobre mis distritales, aparte de todos los otros diputados que van a estar de parte de todo el país, pero son distintos, ¿verdad? Y luego, obviamente, para la elección de alcalde y corporación municipal y para los diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, nosotros tenemos aquí y tenemos una autoridad que es la que organiza toda esta parte electoral y la que va a supervisar que se lleven a cabo bien las elecciones, la que va a organizar todo esto. Sí, Irma, dígame. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, analizando lo que usted está diciendo, ¿será que no hacen la elección general de todo? Pues lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo con usted, que toda la gente se va solo por el mismo partido. Si les gustó la cancioncita del presidente, pues votamos por todos. Ajá. Y si el que regaló las láminas, también por todos. Pero yo diría que será que no, pues quien organiza el Tribunal Supremo Electoral, será que no es por costos que hace solo una elección, porque si hicieran primero una, después otra, el costo se duplicaría, pues a la hora de hacer las elecciones en diferente tiempo para las distintas. Lo que pasa es que la ley nos indica que las elecciones deben hacerse así, que la ley es la que nos regula que la elección se debe llevar a cabo, elecciones generales, y que entonces ahí lo que va a hacerse es a elegir y nos dice qué es lo que vamos a elegir, nos da los requisitos para eso y lo único que hace el Tribunal Supremo Electoral, como dice usted, es organizar todo esto. Pero fíjense que la misma ley electoral y de partidos políticos, en su artículo 199 nos dice que las elecciones generales comprenden y dice, presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República y corporaciones municipales. Y luego habla de elección de diputados al Parlamento Centroamericano. O sea, la misma ley nos manda a hacer elecciones generales. Para eso tendríamos que reformar esta ley. Y acuérdense que es una ley constitucional. Entonces, la reforma de la Constitución es bien específica, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Nos tendrían que convocar a una consulta de si realmente nosotros queremos hacer esto distinto. No es la institución que organiza las elecciones las que podrían hacer esa reforma, no, porque ellos no tienen ese poder de reformar la Constitución política y de reformar directamente la ley electoral y de partidos políticos, porque quien la erigió fue el Congreso de la República. Ellos tienen la facultad de poder reformar el reglamento de la ley, porque esa sí es facultad de ellos. Eso sí tiene la facultad de poder hacerlo, el reglamento, pero no la ley, porque la ley únicamente la pueden reformar los diputados al Congreso de la República y ciertos artículos somos nosotros los que decimos si sí se puede reformar o no. Dígame, Silvia.
Gracias, licenciada. Disculpe con una pregunta. Me surge la duda ¿por qué es que en esta ley hay, pues están todos los títulos y capítulos, pero el reglamento y los reglamentos, ¿por qué se separan? ¿O qué implican reglamentos? ¿O qué? Los reglamentos lo que nos da es el procedimiento que vamos a utilizar para, por ejemplo, el voto en el extranjero, que es algo muy novedoso, ¿verdad? Para poder llevar a cabo las elecciones, nos dice, bueno, es a través de este procedimiento. La ley solo nos dice que debemos llevar a cabo las elecciones generales. ¿Cómo? Eso nos lo da el reglamento a la ley electoral y de partidos políticos. Y tienen un reglamento de fiscalización y de las finanzas. ¿Verdad? De las finanzas, porque tienen que fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. Tienen un reglamento de medios de comunicación para poder fiscalizar también la propaganda que hacen los partidos políticos. Entonces, por eso son los reglamentos diferenciados, porque el reglamento general de la ley solo le da las pautas de cómo hacerlo, pero específicamente es cada uno de los reglamentos de las diferentes instituciones que hay dentro del Tribunal Supremo Electoral para que puedan eficientar ese mandato que tienen a través de la ley y el reglamento, ¿verdad? Porque no lo dice todo. Entonces, por eso lo diferencian para poder organizar de una mejor forma las elecciones y para poder supervisar de una mejor forma todo el proceso electoral, que inicia con la convocatoria de elecciones y termina hasta, yo creo que nunca termina, porque termina una fase con la elección. Y si hay segunda elección, pues seguirá. Y luego los nombramientos, ¿verdad? Y darles posesión de los cargos. Y posteriormente, todas las situaciones que puedan ir surgiendo entre los partidos políticos o las personas que fueron electas y que, por ejemplo, se fallecieron o renunciaron al puesto, etc. Entonces tienen que hacer los corrimientos necesarios para no poder dejar acéfala la administración pública. Entonces, el trabajo realmente del Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano máximo de autoridad en materia electoral, no inicia solo con la convocatoria de elecciones y termina con la elección, sino va más allá. Tiene que estar constantemente supervisando a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, si hay asociaciones con fines políticos que quieren participar, entonces tienen que ver la constitución de nuevos partidos políticos, etcétera. Estas partes que se puedan dar conflictos dentro de las mismas organizaciones políticas. Y como les digo, estar haciendo los corrimientos si son necesarios de quiénes fueron los que iban, los que les tocaba asumir si fallece alguno de las personas que fueron electos. Ustedes han visto que han fallecido diputados, han fallecido alcaldes con el COVID, pues hubo mucho fallecimiento de alcaldes, de síndicos. Entonces tienen que hacer quienes habían quedado de suplentes, ¿verdad? Cómo poder suplir esas plazas, tienen que hacer esos corregimientos, tienen que hacer esos nuevos nombramientos, etcétera. O sea, no es un trabajo solo de elecciones, es un trabajo de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que quien es la autoridad máxima para esto es el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad según el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entonces, jóvenes, esto es bueno que ustedes lo tengan, que lean esta parte de la estructura de organización del Estado. Lamentablemente, tendríamos que tener un semestre completo para poder estudiar el derecho electoral, ¿verdad? Es solo para que ustedes sepan que hay una ley electoral y de partidos políticos, que es el decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, y que además tiene está al mismo nivel de la Constitución porque es una ley constitucional. Sí, Eric, dígame. Gracias, licenciada. Perdón por interrumpirla. Pide que yo tengo una duda. Usted estaba mencionando ahorita que ahorita el Tribunal Supremo Electoral pues es el que supervisa prácticamente todo lo de las elecciones. Uh-huh. Entonces, para nadie es
es un secreto de que por lo menos la municipalidad de Misco y la municipalidad de aquí, la capital, utilizan a sus colaboradores, que en esencia no tendría que ser así, para poder, los ponen de particular y tienen que ir a banderear para poder seguir trabajando. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral, o sea, se hace la vista gorda, o no se da cuenta, o simplemente no quiere darse cuenta. ¿O cómo es que funciona eso? Mire, es en base a la denuncia de los propios ciudadanos para que puedan ellos actuar, ¿verdad? Y además, este departamento que fiscaliza y que supervisa tiene que estar constantemente monitoreando si lo que usted dice es así, ¿verdad? Porque imagínense, son elecciones generales que se van a dar en todos los departamentos y en todos los municipios, los 340 municipios. Entonces tendría que estar supervisando y el personal que tiene no se daría abasto. Entonces, yo creo que la denuncia ciudadana ayuda a que estos funcionarios públicos y a que esta institución, como lo es el Tribunal Supremo Electoral, pueda supervisar de mejor manera y pueda fiscalizar todos estos actos, ¿verdad? Porque usted es de todos bien conocido, pero yo la verdad no puedo afirmar si realmente él si trabajó o no. Yo tendría que darles el norte por lo menos a ellos para que puedan investigar, ¿verdad? Y esto es en materia política, porque ellos únicamente tienen jurisdicción política en cuanto al funcionamiento de los partidos, de las organizaciones políticas, de su actuar, etcétera. Pues si ya cometen un delito electoral, ya es la ciudadanía la que tiene que poner la denuncia específica y es el órgano específico para esto que es el Ministerio Público, y que tendría que investigar si realmente se está llevando a cabo o un delito en materia electoral, ¿verdad? Por eso hay ciertas instancias que debemos utilizar. César, dígame. César levanta la mano. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, César. Sí, yo lo que me he dado cuenta que el político, ahorita que van a hacer elecciones, creo que son 28, 30 partidos políticos los que aún no han quedado inscritos y están peleando por inscripción. Veo que ellos utilizan más la Constitución peleando sus derechos que el propio ciudadano. Yo miro que ellos sí pelean más por sus derechos, pero el ciudadano no dice nada. Claro, porque les interesa. Entonces, pues somos nosotros los que deberíamos de estar diciendo, ¿verdad? Aparte que para denuncias sobre todas las competencias y todo, es que miren, pues la ley muchas veces amarra a ciertas situaciones porque el artículo 250 de la ley electoral y de partidos políticos habla que dentro del proceso electoral, solo las partes debidamente acreditadas en cada caso, sus legítimos representantes pueden interponer los recursos establecidos en la ley. O sea, en contra de alguna nominación, en contra de alguna organización política que realmente no esté haciendo bien las cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, los fiscales nacionales y los secretarios y fiscales departamentales de los partidos políticos y comités cívicos electorales podrán interponer los recursos de revisión y nulidad dentro del ámbito de su competencia. Esto fue reformado, entonces ya no hay revisión, ya solo hay nulidad. Entonces, si se dan cuenta, la misma ley dirige hacia quiénes son los que deberían de estar pendientes, pero ¿quiénes somos los que al final tenemos la palabra? Los propios ciudadanos. Entonces, para interponer recursos en contra de lo que está haciendo algún partido o que se ha resuelto a favor de alguien por parte del registro de ciudadanos, por ejemplo, entonces esos recursos solamente están legitimados estas personas para poder hacerlo. Ahora, la denuncia ciudadana la podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y es más, fíjense que el artículo 137 de la Constitución Política de la República nos habla del derecho de petición que tenemos en materia política, todos los ciudadanos. Y dice el artículo 137, el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos, o sea, es a nosotros a quienes nos corresponde. Dice,
Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en este término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Entonces, pero tenemos nosotros que hacer esa petición para poder entonces legitimarnos a utilizar esos recursos. La misma Constitución Política nos dice, al final son ustedes, señores ciudadanos, los que tienen la palabra en materia política, pero utilícenla, ¿verdad? Para poder estar legitimados y para poder entonces utilizar los recursos que dice la ley. Sí, licenciada, fíjese, otra cosa que me he dado cuenta es que, por ejemplo, todos los partidos, ellos utilizan diferentes estrategias de mercadeo, como lo dije anteriormente, andan regalando huevos, andan regalando gorras, playeras y todo. Perfecto. Al final, si usted lee todos los comentarios de los videos, todos son negativos, pero ellos están haciendo lo que la ley no les prohíbe. Así es. Al final, Así es. el mensaje persuasivo que da el político a través de su mensaje del video, o sea, eso depende cómo lo tome el ciudadano. Así es. Por eso les digo, ustedes tienen que analizar y no dejarse llevar por la cancioncita o por la lámina que le regalaron o por los huevos, como dice usted, sino realmente ver qué es lo que ofrece para trabajar, qué es lo que ofrece para cambiar la situación en la que estamos viviendo, qué mejorías son las que él ofrece para el Estado, para el bien común de la población. No nos podemos quedar con eso. O sea, lo que pasa es que volvemos otra vez a los espejitos, ¿verdad? Que nos regalaban los españoles para poder, mire el espejo que nunca habíamos visto y que nos vemos y que nos encantó a cambio de todo el oro que teníamos antes, ¿verdad? En nuestros estados. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer nosotros, cambiar nuestro voto por un espejismo, por algo que realmente no está sustentado y que no me dice realmente qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el análisis que usted tiene que hacer. Y no solo decir, no, es que la cancioncita no me gustó, o la cancioncita dice esto, o qué bueno, me regaló algo. No, ¿qué hay de fondo? ¿Qué me ofrece? Pero ¿qué me ofrece de fondo? No que me ofrece ahorita, ¿verdad? Pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, César. Sí, dígame. Sí, licenciada, así es. Entonces, usted ve, y hay el mismo ciudadano se pelea uno contra otro, pero la verdad que el político honestamente no tiene culpa de nada. Él no tiene culpa de nada porque él está trabajando en lo que le corresponde. Y otra cosa, hay que tomar en cuenta que los partidos políticos, ellos antes de lanzar un plan de gobierno, ellos tienen un proyecto o un anteproyecto, y ese anteproyecto tiene bases. Ahora bien, ellos conocen bien su proyecto. Y el objetivo de él es llegar a la presidencia, llegar a ocupar el cargo. ¿Cómo lo trabajan ellos internamente? Ellos lo saben, pero el pueblo no sabe eso, el ciudadano no sabe eso. Entonces ellos únicamente, más que todo el ciudadano, lo que hace es enojarse, llevar toda la contraria a lo que ellos dicen, cuando ellos ya tienen un plan bien preparado, bien estratégico, cómo van a atacar. Porque esto es como una venta, licenciada, en un mercado. Por supuesto, el político se tiene que vender. Exacto, tiene que venderse. Entonces aquí la estrategia, el objetivo es vender y vender y vender y vender. Ahora bien, si al ciudadano no le gusta cómo vende X candidato, yo pienso que el ciudadano sí anda mal ahí en ese sentido. Entonces aquí, como usted decía, el voto hay que razonarlo, realmente hay que razonarlo. No solo por la publicidad, porque eso lo vimos en comunicación nosotros. En comunicación nos enseñaron que ahí si uno está preparado emocionalmente, hablemoslo así, el mensaje va a llegar hasta el fondo, si es posible, del corazón. Entonces ya depende de uno cómo tome estos mensajes persuasivos, porque así es. Lamentablemente el mismo pueblo está peleando, están cayendo en ese complot que no le corresponde. Únicamente, licenciada. Gracias, César. Gracias. Bueno, entonces hasta ahí, ¿verdad? Ya saben ustedes el régimen político electoral que está regulado en el artículo 223 de la Constitución Política. Este nos remite a las leyes electorales, que es la ley electoral de partidos políticos, su reglamento y los reglamentos de las diferentes dependencias que constituyen todo el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? El registro de ciudadanos, que el registro de ciudadanos pues
el que organiza toda el padrón electoral, etcétera, y no depende directamente del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero es parte de la organización electoral y de partidos políticos. Y así tenemos los otros departamentos, son los que se divide todo pero el órgano máximo que organiza y que lleva a cabo las elecciones, pues es el Tribunal Supremo Electoral, según el artículo 121 que vimos, ¿verdad? De la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Bien, entonces eso es en relación a el régimen político del Estado. Pero aparte del régimen político del Estado, tenemos un régimen administrativo dentro del Estado de Guatemala. Y este régimen administrativo lo tenemos regulado de los artículos 224 al 231 de la Constitución Política de la República. Y entonces nos habla la división administrativa, que el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos departamentos a su vez en municipios, ¿verdad? Y entonces habla de que la administración va a ser descentralizada. O sea, lo que debe promover el Estado es la descentralización dentro del mismo. No centralizar todo en el gobierno central, en el gobierno que está en la ciudad capital, sino descentralizar y que hayan gobiernos por regiones para poder fomentar el desarrollo de todas las regiones del país y no solo la región central, ¿verdad? Entonces, por eso dice, y se van a establecer regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrían estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Porque, por ejemplo, las costumbres de Occidente con Oriente son distintas entre ellos, no digamos con el sur de la República o el norte o el centro. Entonces, por eso es que van creando regiones, la región central, la región oriental, occidental, norte, sur, para poder ir viendo las características de la región y promover el desarrollo social en estas regiones, ¿verdad? Entonces dice, sin embargo, cuando así convenga los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabar la autonomía municipal, porque acuérdense que los municipios tienen su propia autonomía, ¿verdad? Bueno, habla del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, habla de el gobierno de los departamentos, que eso se hace a través de los gobernadores, que son nombrados por el presidente de la República, según lo establece el artículo 227. Habla de un consejo departamental que va a presidir el gobernador en cada uno de los departamentos de nuestro país, y el aporte financiero que el gobierno central debe dar a cada uno de los departamentos para apoyar ese funcionamiento de las regiones y no solo centralizado. Hay un registro general de la propiedad, ¿verdad? Que es el artículo 230, que debe ser organizado a efecto de que en cada departamento o región que la ley específica determine se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal. Se ha logrado descentralizar todo el impuesto único sobre inmuebles, que antes se recuerdan que era catastro centralizado en Guatemala por medio